Muy bienvenidos a esta nueva oportunidad que tenemos para entrar a la clase del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad vamos a estar hablando nuevamente desde los capítulos 4 en adelante. Probablemente lleguemos al capítulo 10, pero en este momento vamos a dar inicio con una oración. Padre, en esta oportunidad nuevamente nos juntamos para estudiar tu palabra. Queremos ser ministrados por la persona de tu Espíritu Santo, de manera que nuestro corazón, nuestra mente entienda el estudio que vamos a desarrollar hoy en clase. Permite que nuestro corazón se afirme a través de ella, que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Como dije, hermanos, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad vamos a tener nuevamente el tiempo de meditar, de reflexionar, de consultar y de estudiar las Escrituras con el énfasis en que la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y cómo la doctrina de Cristo se adentró dentro de la iglesia. Habíamos dicho que el escritor fue Lucas, habíamos dicho también que fue para un amigo llamado Teófilo, habíamos dicho que se escribió probablemente en los años 70 después de Cristo, algunos dicen los años 80, pero ese es el promedio. ¿Qué más podríamos decir de que el libro de los Hechos, en paralelismo con los Evangelios, habla los Evangelios acerca de la vivencia de Jesús, de su doctrina y de sus enseñanzas y de lo que Él hizo, pero también en Hechos podemos ver lo que se encarnó, su doctrina, su enseñanza a través de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Luego hemos hablado también de la diferencia que existía entre dos predicadores que emergieron de la iglesia primitiva. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 podemos hablar de un personaje que sale del mundo judío y su enfoque está para los judíos. Estamos hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que había predicado en 2 ocasiones y había ganado más de 8,000 personas. En la primera ocasión 3,000, cuando hubo el milagro del bautismo del Espíritu Santo, y luego podemos ver también su segunda predicación, luego que haya sanado a un cojo en el pórtico de Salomón, del templo de Salomón. Luego se levantó otro varón que fue testigo de la persecución y un personaje clave en la iglesia primitiva, que fue su misión hacia la iglesia gentil. Y su base se fue fundando en Antioquía de Siria. Luego el centro, la metrópolis de Pedro era Jerusalén. Entonces estamos hablando de dos personajes fundamentales en el libro de los Hechos. Uno habló de arrepentidos a los judíos, que era Pedro, y otro habló también a los gentiles de creer. Y habíamos dicho del porqué de cada uno de ellos en la clase anterior. Habíamos dicho de que Pablo había dicho a los gentiles que se tengan que creer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que tengan que creer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué decía esto a los gentiles? Porque los gentiles no tenían noción de la palabra Mesías, o del ungido, o de Cristo. Y lo que habían oído de Pablo acerca de Cristo, de su muerte y resurrección, simplemente lo tenían que creer. Pero en el caso de Pedro, cuando hablaban los judíos desde Génesis 3:15 esperaban un Mesías, esperaban a un hombre que lo libertase, y ellos necesitaban cambiar la mentalidad acerca de ese personaje porque lo habían malentendido. Es más, Pedro dice que ustedes lo mataron, dice Pedro, y ellos se compungieron de corazón y se entregaron totalmente a las palabras del apóstol Pedro, a tal punto de que dijeron: ¿qué podemos hacer? A Pedro le dice: arrepentidos. Esa es la palabra que se usó para los judíos. Habíamos hablado también
de cómo Pedro fue también comisionado en primera persona para llevar a la casa de Cornelio la palabra al mundo gentil. Cornelio, por más que no haya sido un judío de nacimiento, algunos le conocen como un prosélito, una persona recién convertida al cristianismo y que amaba a Dios, daba limosna, era un buen ciudadano y esperaba también ser visitado por Dios, y Dios respondió a su oración. Pero habló de la palabra del Señor, y al término fueron ministrados toda su gente, toda su familia, con la promesa del Espíritu Santo. También habíamos dicho en la clase anterior de que el mejor manual para las misiones, porque en ella se encuentra la motivación, la razón fundamental del por qué como iglesia debemos apoyar, enviar y orar por misioneros, es porque es la carta de los Hechos de los Apóstoles. En ella se encuentra la misión fundamental que la iglesia debe cumplir, la de ganar almas, la de crecer y hacer crecer el cuerpo de Cristo. Podemos decir también, mis queridos hermanos, de que para poder testificar la iglesia necesitaba la promesa de la persona del Espíritu Santo. No podían dar testimonio si es que el Espíritu Santo no tomase lugar en el corazón de cada uno de ellos. Nadie podía dar testimonio de lo que había acontecido con el poder del Espíritu Santo si es que éste no hubiera acercado y adentrado en el corazón de la iglesia en ese entonces. Por eso hemos hablado de que cuando vino el Espíritu Santo, ellos tuvieron el poder. Más adelante vamos a hablar de ese poder. Entonces, también podemos decir de que, en otras palabras, de que en un momento dado Cristo se refirió a su vuelta, y así como Él iba, también iba a regresar. Habíamos hablado de eso, habíamos hablado de que iba a ser un regreso personal, visible, corporal y a nivel local. Habíamos hablado también de que la iglesia había preparado estrategia para poder alcanzar a muchas personas, de modo que usaba momentos, circunstancias, milagros, eventos, lugares específicos para poder predicar el Evangelio y de esa forma ganar mucho más adeptos. Pero esa era obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, dio un poder. La palabra que habíamos dicho de significado en el griego es dunamis, poder. Porque ciertamente que en el griego se conoce varios tipos de poder, como la energía o energía que nosotros conocemos. Es un poder natural. Es un poder que le dijo Dios a Gedeón: con esta tu fuerza, con esta tu energía, vas a poder alcanzar y vencer a los madianitas. Pero nadie podía, con una energía humana, lograr lo que la iglesia logró en ese momento. No se podía. Entonces tenía que ser un poder dunamis. Dunamis tiene que ver con un poder sobrehumano, sobrenatural. No había forma de atestiguar la muerte y resurrección de Cristo si no fuese por el dunamis, si no fuese por el poder del Espíritu Santo. La iglesia no podía, no estaba preparada, capacitada. De hecho, eso fue testimonio, hermanos, para nosotros cuando Cristo murió. Todo el mundo se escondió. Y cuando Jesús la encuentra encerrada en un
un cuarto a ellos con mucho miedo en Jerusalén, no tenían la capacidad de salir, tenían miedo. Él sopla sobre ellos y dijo, reciban al Espíritu Santo, pero no el bautismo del Espíritu Santo que iba a ser en el Pentecostés, sino que tengan la fortaleza. Es la misma presencia que recibían los sacerdotes del Antiguo Testamento, es el mismo poder que recibían los profetas de aquella época o los líderes de aquella época del Antiguo Testamento para dar palabra o para poder enfrentar a los reyes y a los enemigos del pueblo de Israel. Pero pasaron los días después de la resurrección. En el Pentecostés, es una fiesta judía, hermanos, que se celebraba antes, en 2 siglos antes de Jesús, la era cristiana. En el libro de Jubileo podemos encontrar de que esta fiesta se hizo legal, se hizo ley. ¿Por qué? Porque en un momento dado, la historia cuenta y comenta de que se celebraba en Israel las fiestas de los frutos de la tierra. Y ellos celebraban con acciones de gracia, es decir, por el pan. Daban gracias a Dios por el pan, por la siembra, por la cosecha, por los frutos, y celebraban 7 días. Bueno, cuando empezaron las escuelas rabínicas, allá por los siglos 2 antes de Cristo, empezaron a legalizar esta fiesta. De modo que después de la Pascua, 50 días después, se celebraba esta fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué le llaman Pentecostés? Porque ellos decían, en forma literal, los rabinos, decían, si antes se celebraba esta fiesta en acción de gracia por el pan o por el fruto de la tierra que nos da pan, alimento, la ley de Moisés es el nuevo pan, es el maná. Y de ahí viene que los Pentateucos, los 5 libros de Moisés, son el nuevo alimento para nosotros, para ellos, mejor dicho, en ese momento. Entonces ellos hicieron legalizar, legislaron, y de ahí se celebraba 50 días después de la Pascua, se celebraba el Pentecostés, como diciendo la ley, o en gratitud de la ley, nuestro nuevo pan. Y es coincidencia que justo en ese tiempo, en el día del Pentecostés, ellos reciban una nueva ley. Ahora ya la iglesia no estaba sujeta a la ley de Moisés, sino a la ley que el Espíritu Santo, adentro del corazón del cristiano, le guía, le santifica, le adoctrina y le hace parecer igual a Cristo. Es la nueva ley. Por eso nosotros estudiamos la obra del Espíritu Santo y nos vamos a dar cuenta de que su función principal, aparte de convertir, de regenerar, de dar nuevo nacimiento a las personas, es dar identidad de Cristo en las personas. Como yo siempre hago una pregunta: ¿cuál es el propósito del nuevo nacimiento? Todo cristiano que acepta a Cristo en su corazón y lo recibe como Señor y Salvador, toda persona, mejor dicho, nace de nuevo. Y el propósito de nacer de nuevo es que ya no seas igual. Porque hay muchas personas que recibieron a Cristo en su corazón, pero siguen siendo la misma persona y no tienen la mínima intención de cambiar. Y estos son las personas como Ananías y Zafira. Ellos son cristianos emocionales, recibieron a Cristo, se juntaron con cristianos, están en el puro mover de la iglesia, pero al ver a un hombre justo que dio toda su pertenencia a la iglesia para que se pueda ayudar a los más necesitados, y cómo se le honró, cómo este hombre honró a Dios con sus bienes, ellos también quisieron
la misma gloria. Y cualquier persona que quiera sacarle la honra y la gloria a Dios, aún mintiendo, Dios lo sacará a luz. Recuerden, hermanos, Cristo vino a cambiar la ley. Jesús dijo: habéis oído, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo que cualquiera que diga con su boca a su hermano necio, ya está a la puerta del pecado. Habéis oído: no forniquéis, no adulteréis. Mas yo os digo que cualquiera que codicie a la mujer de su prójimo con sus ojos, este ya está pecando. Entonces la nueva ley del Señor es juzgada por la intencionalidad, la ética del reino, ¿no? Ya no por los hechos, sino por las intenciones. Eso podemos ver la ética del reino en San Mateo capítulo 5 hasta capítulo 7. Habla de cuáles son las nuevas leyes del corazón de aquel que vive para el reino de los cielos, de aquel que está identificado con Cristo. Y termina Jesús diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace todo lo que yo dije recién. Por eso Mateo lo presenta como que ese discurso desciende de un monte, del sermón de la montaña. Sin embargo, el evangelista Lucas dice que era en una llanura. Recuerden, hermanos, que cada autor tiene un público a la cual se va dirigido. Mateo a los judíos. Entonces, Mateo lo que quería decir a los judíos: esta es la nueva ley que desciende del monte, en comparación a la ley de Moisés que descendía también del monte. Entonces Jesús representaba al nuevo Moisés con sus nuevas leyes, desde el capítulo 5 al capítulo 7, la ética del reino, las conductas que debemos tener como hijos de Dios. Y esto Ananías y Zafira no apropiaron, ni siquiera tenían en su corazón, no tenían la intención de honrar a la iglesia y honrar a Dios, sino ellos querían solamente ser presentes y reconocidos, así como fue el levita llamado Bernabé. Por esa razón hubo eventos muy fuertes dentro de la iglesia, donde estas dos personas murieron al instante al ser descubiertos. Imagínense, terrible fue la situación. Bien, hoy vamos a adentrarnos al Espíritu Santo. Recuerda la tarea anterior. La tarea anterior era: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo y qué es ser bautizado? Espero que hayan podido estudiar, responder o tener preguntas. Quizá hoy lo respondamos. La palabra de Dios dice que en capítulo 2 en adelante, de que ellos estaban todos juntos unánimes. Y en esa unidad, Dios descendió a través de la persona del Espíritu Santo y en forma de viento recio, con recuerden, hermanos, que siempre los escritores tienen en mente símbolos representativos, las cuales ya antemano se habían conocido como manifestaciones de Dios. En el caso de Moisés, cuando estuvo recibiendo la ley, ¿cuáles eran las señales que había en aquel monte? Estruendo, fuego, viento, nube, son símbolos, hermano, representativos de la presencia de Dios. Tal es así que también Lucas lo hace de manera representativa, pero no solo representativa, sino que también era algo real, no era algo místico, no era algo que nosotros lo hemos adoctrinado y cristianizado. La Biblia dice tal cual es la cosa. Y no solamente es por señalarlo, pero Lucas da a entender de que esa visitación del Espíritu Santo es estrictamente la presencia de Dios, exclusivamente la presencia. Nuestro material dice: el Espíritu descendió sobre ellos, el Espíritu los llenó, el Espíritu obró por medio de ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y de este modo ya estaban listos para poder cumplir la misión especial, la cual es dar testimonio. ¿Cuántas veces
quizás hayas predicado en la calle a una persona inconversa y te preguntaste, quizás no fui lo bastante elocuente, quizás no convencí, quizás no supe responder sus preguntas, quizás de esa conversación no saliste satisfecho porque simplemente dijiste lo que pensabas, mas no fuiste llevado por el Espíritu Santo. Pero es diferente cuando somos guiados por el Espíritu Santo para hablar a las personas. Y cuando tenemos esa autoridad en nosotros, tenemos la habilidad, la capacidad de dar testimonio. Fuese lo que fuese que el Señor nos pide que hablemos. Muy bien, nuestro material dice también que ese hablar en lenguas no fueron lenguas angelicales, sino que eran lenguas conocidas a la costumbre humana, a los idiomas humanos. La palabra del Señor dice que eran pardos, otros idumeos, se podía conocer esas lenguas y que esas personas podían comprender lo que estaban hablando los discípulos que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Uno de ellos se burlaba, otros de ellos se reían, decían que estaban alcoholizados, pero como era temprano, para el judío era imposible estar bebiendo desde la mañana, porque para ellos de mañana era un tiempo de trabajo, o un tiempo de estudio, o un tiempo de consagración, pero no para estar bebiendo. De esa forma, hermanos, se puede entender de que no era alcohol o una psicosis, era la visitación de Dios, y podían hablar en diferentes lenguas humanas. De ahí viene la palabra llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la capacidad de hablar de Cristo tal como Él es, aquel que resucitó, que vino a la tierra, padeció por nosotros, por nuestros pecados y delitos, y todo ser humano necesita de ese Salvador. Y el que no lo reciba ya está condenado. Y esa era la forma que predicaron estos hombres, 120 dice la Biblia. Algunos cuestionan esta cantidad. ¿Por qué? Porque los aposentos generalmente que fueron construidos allá luego del exilio se construían para capacidad de 30 personas. La Biblia menciona que eran 120. Es como que Lucas quería representar a las 12 tribus de Israel, como diciendo, va a descender el bautismo del Espíritu Santo sobre toda la nación y de ahí sobre todo el mundo. Pero es una interpretación hermenéutica, no tanto así exegética. Pero en fin, la palabra dice el Señor como 120. Y todas estas personas tuvieron la capacidad de hablar la palabra del Señor. Y a mí me gusta mucho cuando dice que pudieron hablar en lenguas. No era una jerga o un idioma que no se entendía, sino que todos los presentes pudieron entenderlo, todos. Ahí estaban muchos partos, medos, elamitas, los habitantes de Judea, Mesopotamia, los de Cirene, de África, Egipto, Panfilia, Frigia, Ponto o en Asia. Todos estos hombres escuchaban en sus distintos idiomas que Cristo era el Mesías que había de venir, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, y que esa obra del Espíritu Santo era un símbolo de que Él es real.